Gustavo, vamos a saludar directamente con el doctor Simón Pachano. Primero le pedimos disculpas porque nos pasamos un poco con nuestro invitado. Doctor, muchísimas gracias. Le consulto si nos escucha perfectamente. Yo le escucho, yo no le escucho, pero usted sí nos escucha. ¿Alguna cosa pasa con su audio, doctor? ¿Algún problema tenemos? Ahí, Ahí lo escucho claro y preciso. perfecto. Bueno, entonces repito el saludo. Buenos días. Buenos días, doctor. Usted Buenos es días. catedrático de la Flaxo. Justamente en esta mañana vamos a hablar sobre la situación política. Nos gustaría primero consultarle cómo se ve el panorama político en este año de pandemia, este año de crisis económica, de crisis de salud. ¿Qué futuro le espera al país? Uy, ¿tenemos toda la mañana para conversar? Es una pregunta. No, a ver, yo creo que el panorama es muy confuso. Es muy difícil anticipar algunas cosas en este momento por varias razones. La razón que más visible, más inmediata, es esta gran cantidad de candidatos que tenemos para la presidencia de la República y también, obviamente, para las listas para la Asamblea Nacional. Pero ese es solamente, por decir así, la punta del iceberg, ¿no? Creo que atrás de eso hay una realidad política muy compleja que viene arrastrándose en el país, yo diría, desde comienzos del presente siglo. Y es que prácticamente asistimos a la desaparición de los partidos políticos, de un sistema de partidos que, digamos, estructure la competencia política en el país. Y tuvimos un periodo, que fue el de los gobiernos de Rafael Correa, de predominio de un solo partido. Insisto, los partidos ya habían prácticamente desaparecido antes. No digo que hayan desaparecido por causa ni de Rafael Correa ni de sus gobiernos, sino venían ya en crisis. Y cuando terminan esos gobiernos, volvemos prácticamente a una situación de una inexistencia de partidos que puedan organizar la competencia política. ¿Por qué es importante esto? Porque los partidos son los que dan pistas a la ciudadanía, los que le ofrecen candidaturas, los que forman a la clase política, digamos, a la dirigencia política, para que pueda ejercer sus funciones y que, por lo tanto, le dan un menú, llamémosle así, al electorado para que pueda escoger. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos una cantidad de personas a las que no conocemos, que no tienen una trayectoria, no sabemos si alguna vez administraron algo, sobre todo en el sector público, que es lo que importa en este caso, o que tienen algún tipo de trayectoria pública, política, y vamos por el momento, por lo menos, a votar a ciegas. Es decir, si la elección fuera en estos días, sería muy difícil para gran parte del electorado, y yo me incluyo en esa parte del electorado, en escoger por quiénes votar, porque no tenemos una brújula que nos diga por dónde ir, porque, por lo que señalo, por estos factores que son de, digamos, no solamente actuales, sino que vienen de mucho antes. Doctor, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que va a plantearle la segunda pregunta. Gustavo. Gracias, Jaime, doctor. Buenos días. Escuchaba atentamente esa reflexión que usted hacía, pero me queda la duda de algo importante. Todavía no se define dentro de esta propuesta, de esta sábana de propuesta de candidatos, ideas claras. Lógicamente todavía no arranca la campaña, pero ya algo se conoce. Pero por ejemplo, en el tema de las izquierdas, hoy en día se ve una tendencia izquierda fracturada, ¿verdad? Hay posturas totalmente desequilibradas. Y se ve una derecha que también, de alguna manera, pese a que se muestra en una unión partidaria, no define su propuesta partidaria, porque hacen creer al votante de que
los menores problemas son de alguna manera los mayores problemas y viceversa. Entonces, ¿cómo identificar como elector esa disposición de poder elegir a un candidato correcto? Si el Ecuador desde hace mucho tiempo ha venido eligiendo presidentes con muy poca experiencia y que finalmente han terminado derrocados y que se ha visto pues un manejo político distorsionado. Sí, justamente lo que le decía, yo creo que sus palabras ratifican lo que yo señalaba en mi primera intervención. No tenemos una brújula como electores, no tenemos guías, no tenemos señales. Este candidato se sitúa en tal posición, este otro se sitúa en tal otra, en fin, usted decía, por ejemplo, una izquierda fragmentada, una derecha también sin una propuesta clara. Justamente es eso, no tenemos esa claridad. Lo que podría decirse que tenemos en este momento es que si ponemos a los candidatos en una línea que sea de izquierda a derecha, tendríamos una gran polarización con respecto a quienes se supone, y subrayo la palabra se supone porque no tenemos ninguna certeza, que son los candidatos que tendrán las primeras preferencias. Vemos por un lado, en el lado izquierdo, a el señor Arauz y a Yacu Pérez, que ocupan prácticamente el extremo de la izquierda, ¿no? Y en el otro lado, en el extremo de la derecha, tenemos a Guillermo Lasso, que sería el otro candidato al que se le dan ciertas probabilidades. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que el centro político está vaciado. Es decir, que podríamos tener una competencia que sea muy, muy polarizada, muy dura, y eso no le hace bien al país, eso no es bueno, ¿no? Y hay incluso el riesgo de que entre medio de eso, uno de los candidatos emerja como el posible outsider, digamos, como la persona que aparece de golpe sorpresivamente y que comienza a captar votos, ¿no? Y además tenemos el riesgo de que se imponga esta idea de la antipolítica, es decir, de que la política es mala, cuando la política es buena. La política es la administración de lo público, en definitiva, pero todo el mundo reniega de la política. El candidato o el precandidato que ustedes acaban de entrevistar dice como carta de presentación de él: no soy político. ¿Cómo no es político quien aspira a un puesto político? Es lo mismo que un futbolista que diga no soy futbolista y entre a jugar a la cancha. El público le pifia, le saca de ahí, ¿no? Pero yo creo que debemos repensar eso y los candidatos deben repensar esas posiciones que no hacen ningún bien a la política. Doctor, pero me estoy dando cuenta que esta incertidumbre que vivimos actualmente no es una condición propia de nuestro país. Ya se ha vivido en la región. Por ejemplo, en Argentina se vivió un proceso en el que salieron de una izquierda, entraron a una derecha y volvieron a una izquierda. En Bolivia está ocurriendo lo mismo. En Chile, el reciente comicio que abrumadoramente pide un cambio constitucional, pretende darle forma, ¿verdad?, a una democracia y a un país que está totalmente fragmentado. Corremos el mismo riesgo, en todo caso, de equivocarnos una vez más. Y, a ver, pensémoslo de una manera positiva, digamos así, ¿no? En la democracia, digamos, uno de los elementos propios de la democracia es la alternabilidad en el gobierno. No puede haber, como en las monarquías, un gobierno, digamos, de por vida, ¿no? Y el que se alternen es bueno para la democracia, es bueno que se alternen entre izquierda, derecha, entre conservadores, liberales, lo que fuera, ¿no? Es decir, no es malo. Lo malo es justamente cuando eso se da en situaciones de polarización, es decir, que pasemos del un extremo al otro extremo. Eso es malo, porque ahí no se genera
estabilidad en las políticas, porque el gobierno que llega va a querer hacer todo lo contrario del que salió, porque quiere demostrar que el signo es contrario. En cambio, cuando los partidos se agrupan hacia el centro del espectro político, cuando no hay la polarización a la que me refería antes, entonces tenemos la alternabilidad propia de la democracia, que no es traumática, que no es mala. Pero en el caso ecuatoriano, y los que usted ha señalado muy acertadamente, de Argentina, de Bolivia, sí se puede producir eso. Tal vez el de Chile es diferente por otras razones. Se podría decir, doctor Pachano, se podría decir que la política no está enrumbada a una ética correcta en estas épocas. Sí, ese es otro aspecto muy importante, el de la ética, ¿no? Hemos visto todos los casos de corrupción que han aparecido, que se han puesto en evidencia, digamos, en este tiempo y que vienen de hace muchísimo tiempo, no es algo únicamente de los últimos meses o que han venido con el virus del coronavirus, digamos, ¿no? Sino que ese virus ya estaba entre nosotros y ese es un tema que tiene que ser digamos, muy vigilado, no solo por los organismos de control o por el sistema judicial, comenzando por la fiscalía, sino por la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos debemos rechazar a los corruptos, estén en la política o no estén en la política. El problema es que lo seguimos aceptando. Sabemos que una persona ha cometido actos de corrupción y seguimos saludando con esa persona y seguimos incluso recibiéndolo en la casa. Eso yo creo que hay que cambiar y eso está en manos de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y no solo de las autoridades. Muy bien, yo le agradezco. Voy a darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz en estudio para que continúe con la entrevista, por favor. Muchas gracias. Doctor, en otro tema, usted hablaba de los candidatos que son de cierta tendencia acá en nuestro país, en el caso de Yacu Pérez, que es de izquierda, pero yo le consulto a usted, ¿se puede pensar de que Yacu Pérez es de izquierda cuando justamente el año pasado, cuando se refería a Evo Morales, le dijo que era un dictadorzuelo, bueno, lo acusó de todo, y en este momento, justamente un año después, el partido de Evo Morales nuevamente retoma el poder en Bolivia con una amplia diferencia de más del 27%. ¿Qué pensar del discurso que da Yacu Pérez? ¿No es un doble discurso? Bueno, una persona de izquierda puede cuestionar a otra de izquierda. No creo que eso le signifique que deje de ser de izquierda. Uno de derecha puede cuestionar a otro de derecha y seguir siendo ambos de derecha, pero creo que no, eso no le cuestiona. Más bien lo que tendríamos que ver para definir si Yacu Pérez en realidad es de izquierda como él se plantea o digamos, se sitúa, es cuáles son las políticas que él está impulsando, cuáles son las políticas que él quiere llevar adelante, ¿no? Evidentemente ahí lo veremos, ¿no? Un poco esta idea bíblica de por sus obras los conoceréis, digamos, ¿no? En este caso no tanto por las obras ya realizadas, sino por las que ofrece realizar. Entonces ahí podemos tener una idea de si sigue siendo de izquierda o no. Igual algunos candidatos que se dicen de izquierda, pero que han tenido, por ejemplo, toda una trayectoria de derecha. Ustedes acaban de entrevistar al candidato o precandidato a la vicepresidencia por una agrupación de izquierda que empezó su vida política en el equipo de Alberto Dajic y ocupó puestos de relativa importancia. En ese momento no se podía decir que era de izquierda. Ahora él se presenta como una persona de izquierda y hace planteamientos de izquierda. Entonces tendríamos que ver que hay también la posibilidad de esos cambios, ¿no? Doctor, hay partidos políticos que hablan de cambio de generaciones en la política, ¿no? Que vengan nuevos jóvenes y participen en política. Pero también esos mismos partidos políticos se contradicen. Estamos viendo que están regresando a la política
ex prefectos, ex alcaldes, ex asambleístas, bueno, han ocupado todos los cargos públicos. Creo que ya van por más de 40 años en la política de este país. Esos partidos políticos que pregonan a las nuevas generaciones para que participen, resulta que también se contradicen. ¿Qué esperar con esos políticos que ya han estado más de 4 décadas en el poder? Usted plantea un tema que es muy difícil de resolver porque es el balance que hay que hacer entre la renovación, que sería la entrada de la juventud a la política, y la experiencia. Las dos cosas son muy importantes, pero hay que hacer un balance y saber en dónde está el punto exacto de ese balance es algo que no hay una receta específica y que hay que ir viéndola con el andar del tiempo. Y eso va a depender mucho de que los que tienen experiencia y que ya han dejado su experiencia en términos de funciones, de trabajo, etcétera, sepan retirarse a tiempo. Y que los jóvenes sepan entrar con responsabilidad a la política, porque también la juventud per se no es una garantía. Es muy importante que haya renovación, pero con una gran responsabilidad. Entonces, es un problema de balance que hay que verlo en cada situación. Finalmente, doctor, ¿qué nos deja este gobierno como herencia en estos 3 años y medio y que ya mismo está por culminar su periodo? Este gobierno ha sido un gobierno tremendamente débil, un gobierno con muy poco espacio político para actuar. Es un gobierno que no entendió cuál era su función. Una vez que el presidente Moreno hizo la ruptura con el expresidente Correa, él debió plantearse digamos, un horizonte simplemente de ser un gobierno de transición hacia otra situación. El problema fue que se tomó como que era un gobierno que podía hacer una serie de cambios, en fin, y perdió el rumbo, por supuesto. Creo que quizá el único elemento positivo que va a quedar va a ser esta relativa estabilidad económica que lograría con el préstamo del Fondo Monetario, que nos guste o no nos guste, ha sido la única opción de renegociar una buena parte de la deuda y de dejarle al próximo gobierno una situación en que no va a tener que pagar, digamos, un monto abultado de la deuda, por lo menos en sus 2 primeros años. Doctor, de mi parte, muchas gracias. No sé si Gustavo Jiménez tenga alguna otra inquietud. Sí, gracias Jaime. Doctor, quiero remitirme a una encuesta que analiza 2 aspectos importantes en el tema precisamente de nuestro sentir político y democrático en el Ecuador. Esta consulta tiene un margen de error del 3% aproximadamente y topa 2 aspectos fundamentales que voy a citar. Consultados acerca de cuál es el principal problema de la democracia en el Ecuador, un 65.8% dijo que es la corrupción, un 13.7% la desigualdad social, un 6.4% le echa la culpa al correísmo, un 6.2% considera que hay persecución política y 1.5% no tiene una idea clara. En relación a la credibilidad de los medios de comunicación, un 47.9% le echa la culpa a los medios de esta inestabilidad que vive actualmente el país. ¿Cómo considera usted bueno, esta cifra? Yo creo que la primera parte expresa justamente digamos, la insatisfacción de las personas con la política. Yo no sé si con la democracia, no creo que sea, digamos, si la pregunta, yo entiendo que la pregunta está hecha con respecto a la democracia, pero quizá lo que está diciendo la gente es una insatisfacción con la política, porque no creo que esas personas quieran ir a una dictadura, por ejemplo, que sería la crítica más dura a una democracia, ¿no? Y la segunda parte me parece que, digamos, tiene que ver con los problemas más concretos de las personas, ¿no? Y que son los problemas de su vida
personal, su trabajo, su empleo, etcétera, y que evidentemente eso tiene digamos, tiene que enfrentar cualquier gobierno y devolverle esa confianza a la gente. Y respecto a los medios de comunicación, a mí me parece muy peligrosa esta idea que se ha instalado en el país desde hace un tiempo, de que los medios son culpables de lo que sucede o que los medios son, no sé, se llegó a decir sicarios de tinta, en fin. Yo creo que una sociedad sin medios de comunicación como este de ustedes, que es un medio, digamos así, digital y que llega a un público determinado, es fundamental, son fundamentales los medios en general para la democracia. Son la forma de expresión de la gente, no solamente son los que llevan la noticia, sino que permiten esto que estamos haciendo en este momento, que haya un debate político, que la gente pueda participar y que se puedan discutir ideas. Esa es la democracia y los medios cumplen ese papel. Que unos lo hagan desde la izquierda, otros desde la derecha, otros sean más del centro o lo que fuera. Bueno, esa es la democracia. Y creo que eso hay que más bien respetarlo y fortalecer a los medios con un discurso que no repita esas barbaridades en contra de los medios de comunicación. Bueno, la encuesta habla de medios de señal, bueno, medios constituidos y grandes como diarios y televisoras, en este caso. No voy a dar nombres porque no es necesario. No se refiere a los medios alternativos, pero un poco lo que pretende este mensaje es mostrar cuál es el pensamiento generalizado de los medios, y usted muy bien lo ha explicado. No a todos se puede poner en el mismo saco, definitivamente. Le agradezco, doctor Pachano, por su participación. Perdón, solo una última por favor. No, yo creo que sí hay que ponerles a todos en el mismo saco, porque todos tienen el derecho a expresar posiciones, a abrir el espacio para que la gente opine, todos, no importa de qué color sean los dueños o los que dirigen los medios, ¿no? Me parece que eso es algo que tenemos que reivindicar quienes queremos una democracia que funcione mejor. Muy amable. Gracias, doctor Pachano. Gracias, doctor. Ha sido el doctor Simón Pachano, aquí en el programa Los Especialistas, catedrático de la Flaxo.